En esta nueva lección el tema que veremos será la pintura y las artes gráficas. Para algunos analistas, los años 80 del siglo XX marcaron el término de la modernidad, entendida como un conjunto oficial de normas que todos debían seguir. Ese sistema de normas surgió con el movimiento de la Ilustración durante la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos y consolidada con la Revolución Industrial. Durante los siglos XVIII y XIX y casi todo el XX, la visión del mundo siguió por el progreso y la realización de una finalidad que empujaba a la historia universal común a todos los individuos. Desde una perspectiva Desde esta perspectiva, la modernidad tenía un significado preciso: la transformación de las sociedades de matriz cultural europea unida a la hegemonía cultural, política y económica, es decir, el seguimiento de la mentalidad europea que ponía al viejo continente como modelo del estilo de la vida que debían seguir las sociedades no europeas. Ante el malestar intelectual resultante del fin de una gran era, los intelectuales de matriz cultural europea adoptaron el término posmodernidad para referirse a la fase donde se encontraría ahora su cultura. Así, la posmodernidad será una nueva etapa orientada a propiciar el cambio, el movimiento, la renegociación de los valores. A la inversa de la modernidad, y como revancha, rechaza el dogmatismo, el seguimiento de ideologías, la autoridad y hasta la vida normal, poniendo en duda, por ejemplo, el valor de la familia, de las leyes de la creación artística o de conservar tradiciones de los padres. Pero es posible pensar de manera negativa la posmodernidad, es decir, podemos pensarla como una ruptura real y definitiva del dominio europeo en los cambios de la cultura, la política y la economía. Podemos concebir el rechazo de los dogmas, las ideologías, la autoridad y las normas como una actitud que concierne solamente a los europeos o como un principio universal que concierne a todos los humanos. Para dar respuesta a estas preguntas, algunos analistas han reagrupado el movimiento posmodernista en dos grupos de corriente: una tendencia hacia una actitud revisionista del modernismo, abogada por una ruptura que mantuviera alguna continuidad con las ideas modernistas, y que se denominaría posmodernismo constructivista. La tendencia opuesta sería una línea antimoderna, con rechazo a la doctrina de la supremacía de la razón, del concepto de verdad, de creer que el ser humano y la sociedad sean mejorables. Esta corriente ha sido llamada posmodernismo constructivista. Para ilustrar esta situación problemática, en esta sección estudiaremos las principales transformaciones en el campo de la pintura y de las artes gráficas occidentales a partir de los años 80 del siglo XX. También veremos el pop art o arte pop, que surge como la última expresión del dominio cultural europeo, aun cuando haya alcanzado su pleno desarrollo en Estados Unidos. A través del postmodernismo, la libertad individual volvió a resurgir como un concepto central en el campo de la creación artística. Sin embargo, los mecanismos de mercado son utilizados para imponer un nuevo sistema de normas estéticas provenientes de Asia Oriental. A pesar de ello, la brecha abierta por el posmodernismo permite apreciar la calidad de expresiones artísticas populares, como el graffiti, las historietas, donde volvemos a encontrar la libertad individual creativa. El final del modernismo en las sociedades avanzadas. Si es verdad que el postmodernismo marca el fin de las hegemonías, habremos de aceptar que en el dominio de la pintura, el tiempo de los ismos, es decir, de las escuelas pictóricas, ha quedado atrás. Y en efecto, durante la segunda mitad del siglo XIX, el impresionismo rompió con los cánones de la pintura tradicional, tan solo para implantar otro, cuya influencia se extendió rápidamente a otros campos de las artes. El impresionismo como corriente pictórica se convirtió en una escuela artística e inauguró la última fase de la modernidad, marcada por las rupturas de las nuevas corrientes con los precedentes y por el mantenimiento de un dominio artístico ejercido desde Europa. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, centros culturales como Berlín, Alemania, Budapest y Pécs, Hungría, o Praga, República Checa, dejaron de ejercer la influencia de otros tiempos como consecuencia de su incorporación al bloque socialista. La hegemonía cultural ejercida por los europeos llegó a su fin y Nueva York se convirtió en el nuevo centro hegemónico. Aun cuando el pop art
o arte pop surgió en Gran Bretaña a mediados de los 50, alcanzó su máximo desarrollo en Nueva York. El arte pop presentaba un reto a las tradiciones de las bellas artes mediante la inclusión de imágenes provenientes de la cultura popular, tales como anuncios, noticias, etc. En el arte pop, el material es algunas veces desplazado visualmente a su contexto, aislado y o combinado con objetos que les son extraños. El concepto de arte pop es referido no tanto al arte en sí mismo, sino a la actitud que se lleva a él. Como el arte pop surgió en oposición a las bellas artes, es decir, el arte academista, entendido como el respeto de normas estéticas reconocidas y aceptadas. En ese sentido, el arte pop prefiguraba el antihegemonismo propio del posmodernismo. Por otra parte, el arte pop recurre a materiales, diríamos con mayor exactitud, propios de la sociedad de consumo, cuya máxima expresión es la estadounidense de la posguerra. Finalmente, el arte pop es definido como una actitud. En consecuencia, la expresión artística depende esencialmente de la libertad creativa del individuo. En esta corriente podemos ubicar tanto las sombras de Andy Warhol como las portadas de los discos o las pinturas psicodélicas de la década de los 60 y 70. El arte pop, en la medida de su antiacademismo, es iconoclasta, es decir, rompe con las normas y con los objetos sublimados por los círculos elitistas. Sin embargo, rápido, esos mismos círculos recuperaron una corriente como la representada por Andy Warhol para convertirla en un nuevo icono y un nuevo paradigma, cuyo valor depende no de las virtudes estéticas de una obra, sino del precio alcanzado en las subastas. No obstante, la ruptura con el academismo permitió al arte pop desarrollarse en muy diferentes medios, así en las portadas de discos y en las carteles de conciertos de rock. Encontraremos ya la expresión gráfica utilizada por los grafiteros de todo el mundo. Con el fin del modernismo, el arte pop se extinguió para dejar paso a un arte realmente popular practicada por individuos comunes y corrientes deseosos de exteriorizar su sensibilidad artística en los espacios públicos o en los privados. El postmodernismo en las sociedades avanzadas. En la pintura, con frecuencia, es difícil establecer un vínculo entre el autor y su obra, ya sea en la corriente postmodernista, constructivista o bien en la corriente desconstructivista. Sin embargo, los mensajes suelen ser evidentes. Como primer ejemplo, se puede tomar una ilustración con la leyenda You are not yourself. Observa en español, la frase puede ser traducida como tú no eres tú mismo. Se trata de una oración negativa usada para indicar que la imagen de cualquier persona reflejada por el espejo de la sociedad es falsa, en la medida que es fragmentada por las diferentes esferas sociales: hijo, madre, en la familia, ciudadano, no ciudadano, en la política, propietario, no propietario, en la economía, artista, no artista, en las artes y así sucesivamente. En consecuencia, el mensaje transmitido en la misma oración, pero formulada de manera positiva: sé tú mismo. El único que puede superar esta fragmentación eres tú mismo. Con esto, el tú, según la expresión gramática del yo, es puesta en el centro del análisis, es decir, en el marco de la sociedad. La tarea del tú del yo es participar en todas las esferas de la misma, pero sin dejarse fragmentar en formas de existencia social diferentes y separadas de las unas a las otras, manteniéndose como un ser único e indivisible. Hasta aquí se podrá considerar que el mensaje transmitido es el individualismo radical que rompe con las normas alien- alienantes de las sociedades modernas. En primera instancia, en consecuencia, podemos ubicar al autor en la corriente del posmodernismo constructivista. Ahora bien, si mantenemos la idea del individualismo que piensa siendo igual a sí mismo a través de una inserción en una sociedad fragmentada en múltiples esferas, en el contexto general de la filosofía racionalista europea, podemos relacionarla de inmediato con la famosa frase de René Descartes: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para Descartes, el pensamiento individual es lo único que permite constatar la existencia de algo. Ese algo, en primer término y sobre todo, es el mismo individuo pensante. Es más, la constatación que el individuo pensante tiene su propia existencia es total y no da lugar a ninguna duda. De allí la famosa divisa: pienso, luego existo, y podemos decir que mientras cada individuo piense por sí mismo y se piense a sí mismo, adquiere la certeza de su propia existencia.
Pero el individuo existe al lado de otros individuos y de otros objetos externos a él. Cuando deja de pensar sobre sí mismo para concentrar su atención sobre esos individuos y objetos externos, la primera reacción es de duda. ¿Existen o no existen? ¿Son o no son? Para comprobar su existencia, su ser, debe convertirlos en objetos de su pensamiento, pero como objeto de estudio, la visión del individuo pensante tiene sobre el individuo pensado es como la del espejo de la ilustración fragmentaria. Yo veo al otro tan solo como parte de una o de algunas esferas sociales, pero me resulta imposible conocerlo en su totalidad. Así el individuo pensante surge como desigualdad. Yo puedo conocerme a sí mismo de una manera total, pero tan solo puedo conocer al otro de manera parcial. Si el otro y todos los otros realizan el mismo ejercicio, cada individuo que hace uso del pensamiento, la razón de los filósofos, tiene un conocimiento total de sí mismo y parcial de los otros. Cada individuo a la vez es diferente e igual a los otros, diferente porque su ser interior y el conocimiento que tienen los otros son únicos, individuales, es decir, la diferencia entre los individuos depende de su expresión como seres capaces de pensar por sí mismos, pero el individuo también es igual a los otros porque comparte las mismas facultades de pensarse a sí mismo y pensar a los otros. La igualdad entre los individuos depende de la forma del pensamiento. Llegados a este punto, y volviendo a la frase, tú no eres tú mismo y sé tú mismo, podemos ahora decir que no pregona un rechazo a la doctrina basada en la supremacía de la razón de la noción de la verdad, más bien invita a reanudar no con una doctrina de la razón, sino con una práctica individual de la razón. Por lo tanto, las frases rompen con la doctrina de una verdad única para proponer la construcción de tantas verdades como individuos pensantes las construyen. En consecuencia, también podemos inscribir la frase "tú no eres tú y sé tú mismo" en la tendencia de un posmodernismo constructivista que busca reanudar con el racionalismo individual, que privilegia la verdad individual y no con el racionalismo de las doctrinas que sacralizan verdades universales oficiales, como en el caso de la música, de la literatura, del cine, la libertad individual, y vuelve a estar en el centro del debate, tanto entre modernistas y posmodernistas como entre los mismos modernistas. En ese marco que sugiere, por ejemplo, el collage y posmodernistas, el interceder por la libertad individual de explorar todas las formas de expresión individualista en el arte, el posmodernismo lleva hasta la última consecuencia el programa del arte pop sobre el rompimiento de la tradición de las bellas artes. En este sentido, el posmodernismo es menos una fase que sucede al modernismo y es más una tendencia que se entrelaza permanentemente en el modernismo. Así podemos decir que cuando realiza impresión Sonny-Levat, Claude Monet rompe con las reglas académicas de la pintura y se inserta en la corriente posmodernista. Pero cuando la academia lleva el impresionismo al nivel de una escuela reconocida, la incorpora al modernismo. De la misma manera, cada ismo mencionado antes representa primero una ruptura con las normas y luego el surgimiento de una nueva norma, tal como sucedió con el arte pop. Si la expresión artística individual, al margen de las normas, constituye la esencia del posmodernismo, que la ruptura con las normas es la característica esencial del posmodernismo. Nadie puede impedir considerar una caricatura como una obra de arte. Con ello, la pintura considerada en el sentido académico del término deja de ejercer con el monopolio sobre la expresión artística de la imagen y los artistas posmodernos se han encargado de desarrollar nuevas formas de expresión de la imagen. La pintura postmoderna revisitada los artistas de matriz cultural con Europa, no, de matriz cultural no europea. Este vaivén entre la recuperación del pasado y la ruptura con él, que se da entre modernismo y posmodernismo, es propio de las sociedades con matriz cultural europea.
Ahora bien, en la medida en que el posmodernismo busca recuperar la libertad creativa individual, al margen de normas artísticas marcadas por los grandes artistas que considera a Europa como el centro del mundo, abre una ventana de oportunidad para producir un arte de alcance de todos, es decir, sin referentes culturales principales como serían los europeos y los estadounidenses y sus normas. Así, durante la primera década del siglo XXI hemos visto surgir pintores con proyección internacional provenientes de todos los rincones del mundo, debido al espacio limitado. Tan solo nos referimos a los mejores cotizados en las subastas de julio de 2010 a junio de 2011. Citamos en primer lugar a Julie Merud, quien nació en 1970 en Addis Abeba, Etiopía. Realizó sus estudios de licenciatura en Michigan, Estados Unidos, y Dakar, Senegal. Obtuvo el grado de maestría en Bellas Artes en Rhode Island. Ella misma ubica su trabajo en las corrientes del abstraccionismo y resume su principal interés en el papel de un individuo en un contexto amplio. Sin duda, se trata de su opinión personal sobre su función personal como artista, pues proveniente de una sociedad donde se cruzan expresiones culturales con raíces en el judaísmo ancestral, el cristianismo, el islam, el hinduismo y las religiones africanas. El contexto en el cual ella se inserta tanto como individuo que como artista es por necesidad más amplio que el de un individuo marcado exclusivamente por una cultura racional. Por eso es sorprendente que en sus pinturas incorpore caligrafías chinas, dibujos japoneses, grafitis, videojuegos, nuevas imágenes, mapas geográficos, meteorológicos y urbanos, como materias primas para sus pinturas, dibujos y fotografías. A pesar de su densa colección de sistemas y formas, su trabajo sigue siendo ligeros y plenos en un espacio grande y amplio. El segundo pintor que nos interesa destacar es Anish Kapoor, nacido en 1954 en Mumbai, India. En 1973 se trasladó a Londres, Inglaterra, para estudiar en Homasia College of Art y en Chelsea School of Art Design. Como Julia Mertrud, Anish Kapoor también se inscribe a sí mismo en la corriente del abstraccionismo, citándolo así: siento que soy realmente un artista abstracto que hago arte abstracto. Una de las condiciones de la abstracción es precisamente su idoneidad para ir hacia el principio de las cosas, al principio de la conciencia, el primer día y el primer minuto. Es por eso por lo que me interesa que los objetos se autocreen, aunque sea una ficción. Mis objetos son objetos que tienen hacia el principio. Como se puedes ver, la creación artística, es decir, la libertad individual expresada en la creación artística, constituye el centro de interés de Anish Kapoor. En una perspectiva diferente, la de la apertura cultural de Julie Mertu, Anish Kapoor también reivindica la libertad y la universalidad de la creación artística. Aunque hoy está de moda la confrontación con el origen étnico del artista, este es uno de los menores problemas del arte. Esta aproximación supone un distanciamiento en las cuestiones realmente importantes. El arte es un sistema simbólico y formal que trata de problemas que manifiestan. No creo en la idea del origen étnico. Puede que el mal arte hoy aborde este tipo de cuestiones, pero la mayor parte del buen arte encuentra la forma de evitarlo. Para mí, ser un artista español, americano, inglés viene a ser igual. Lo importante es la obra. El graffiti. La Real Academia Española distingue entre grafito singular y grafitos plural. Sin embargo, en el lenguaje de todos los días los términos utilizados son graffiti y grafitis. Aun cuando estos sean incorrectos desde el punto de vista formal, lo utilizaremos en la medida en que se permite una mejor comprensión del fenómeno social que se presentará. El graffiti es tan viejo como la humanidad, pero las inscripciones que los seres humanos usan para dejar constancia de su paso por un lugar que todavía más antiguo que las del Imperio Romano. Todavía más con el desarrollo de las técnicas pictográficas y la difusión del graffiti como un fenómeno social universal, los académicos han debido rendirse a la evidencia de que se trata de una expresión artística y lo reconocen como una rama particular de la pintura.
El graffiti tiene dos significados otorgados al término. En sentido general, es usado para designar tanto las pintadas de frases como la representación de imágenes sin importar el mensaje transmitido, en superficies expuestas en los espacios públicos. En sentido particular, el graffiti es considerado como uno de los cuatro pilares de la cultura hip hop. Como de la cultura hip hop, para nuestro estudio de la imagen de las artes gráficas nos centraremos sobre este último significado, pues los promotores de la cultura hip hop han desarrollado técnicas pictóricas específicas y un lenguaje profusamente codificado. Ahora bien, dado que el movimiento hip hop es originario de Estados Unidos, el inglés predomina en las formas de comunicación mezcladas con los idiomas de cada país o inclusive de cada ciudad o barrio. Por lo tanto, el resultado natural ha sido el surgimiento de un sinfín de dialectos criollos que, por sí mismos, muestran la rica diversidad del movimiento hip hop universal. El arte de graffiti es practicado individual o colectivamente. Cuando es practicado en grupos, este se llama crew. El aspecto esencial del graffiti es la firma del autor individual y o colectivo. Se trata, por lo tanto, de la expresión de un acto individual proyectado de manera directa o medida por el crowd sobre la sociedad que rodea al individuo. La firma es denominada tag y las formas de expresarla han revolucionado con el tiempo, así como la incorporación de nuevas formas de expresión pictóricas y recursos técnicos. La firma de un individuo es totalmente personalizada y conforme se han multiplicado los practicantes del género, la búsqueda de la personalización ha sido aparejada con la evolución de las formas de expresión. Cuando el grafiti es practicado en grupo, el autor deja constancia de su autoría con su firma y la del crew. En términos generales, podemos decir que el graffiti abarca tres tipos de mensajes. El primero corresponde a la exteriorización de la personalidad del autor mediante el tag. En ese sentido, el tag puede ser expresado en tres estilos. El primero, el tipo art graffiti, nombre del autor. El nombre del autor es expresado en una de las tres formas siguientes. A tag, la firma personalizada es dibujada con un solo color. Betroop, el grafiti es propiamente un texto compuesto por nombres o por frases y son dibujadas usando dos colores. O Pais, el diseño del mensaje es más complejo y son utilizados mínimamente tres colores. El segundo tipo de mensaje corresponde a slogan o public graffiti, graffiti público. Es decir, se trata de una frase con un contenido preciso que transmite la visión individual del autor sobre un tema específico. Los lemas son pintados en espacios expuestos al público, de ahí el recurso del objetivo público. El tercer tipo de mensaje es denominado latrinalia, palabra derivada de litrina o private graffiti, graffiti privado. El nombre latrinalia expresa de manera viva el hecho de que el espacio predilecto para la formulación del mensaje son los sanitarios públicos. El adjetivo privado no solamente hace referencia al carácter más privado de los sanitarios en relación con los espacios abiertos al público, sino también al hecho de que el mensaje transmitido es más personal, formulado mediante una reflexión cinética, una frase poética o incluso un dibujo. El graffiti es un medio utilizado por el autor para exteriorizar su individualidad. Hacerlo en los espacios públicos o privados pone el acento sobre la libertad como condición esencial de la expresión individual. En el movimiento hip hop se encontrarán a través de sus cuatro pilares los principales principios esenciales de la sociedad moderna: individualismo y libertad. La forma de expresión pueden ser simples como el tag o tan complejas como la imaginación y las habilidades pictóricas del autor de un país lo permiten. Como en toda disciplina artística, más allá de las consideraciones técnicas o académicas, como observador será el único que determine si un graffiti provoca en ti alguna emoción derivada del mensaje transmitido o de la forma de expresión del mensaje. La creación y la apreciación artística son dos actos personales que reivindican la individualidad y la libertad. Los graffiti aparecen en espacios abandonados o en muros de edificios habitados. Su aparición tiene dos impactos en quienes lo perciben: el arte que aportan y el desgaste ecológico, visual o químico, pero que no siempre agrada a quien deteriora sus muros y requiere limpieza con gastos en detergentes. Su huella, pues, tiene carácter tanto artístico como social.